vamos a leer la siguiente noticia que viene publicada en la página 18 del diario El País. El Constitucional rechaza la petición de suspender el pleno del Parlamento. Y la misma noticia recibe tratamiento en el diario El Mundo. Leemos la portada. El Tribunal Constitucional avisa a los soberanistas de que tiene la última palabra. Permite que el Parlamento debata la resolución independentista porque aún no es definitiva. También bloquea las leyes de Hacienda, Presupuesto y Transición Nacional de la Generalitat. Y en la página 8 leemos: el Tribunal Constitucional aplaza la batalla jurídica, rechaza impedir el pleno independentista del Parlamento porque es allí donde se debe desarrollar el debate político. Recuerda que si hay un recurso contra lo que se apruebe, será el alto tribunal el que tenga la última palabra. Voy a centrar el problema, y como tengo la suerte, y tenéis vosotros la suerte, de que hoy está aquí Daniel, el magistrado que conocéis ya desde hace tiempo, me va a ahorrar muchos esfuerzos por la claridad con la que él suele exponer los temas complejos jurídicos. Antes de nada, he de decir que menos mal que el Tribunal Constitucional no se ha dejado llevar por el nerviosismo, por el susto de que están haciendo exhibición los partidos contrarios a la independencia de Cataluña. Todos están nerviosos, pero no porque vean un peligro de destrucción de la idea de España, de la entidad de España, no, sino porque no saben cómo combatirlo. Están nerviosos porque ven el peligro de la separación y no saben cómo combatirlo. Ni el gobierno del PP, ni el PSOE, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni nadie. No saben cómo combatirlo, porque no conocen el ordenamiento jurídico del derecho público español, o porque tienen miedo de aplicarlo, porque ahora aplicar la ley es un inconveniente. El militar que ficha Podemos acaba de decir que el problema de Cataluña se resuelve políticamente y no por medio de la ley. Esas tremendas palabras del militar en realidad es lo que está haciendo también Rajoy, porque tampoco está aplicando él la ley. Lo que hace es esperar, no hacer nada para que le resuelva todo el Tribunal Constitucional, jurídicamente. ¿Pero por qué? Si él tiene que aplicar la ley mucho antes, ¿por qué tiene que estar a la defensiva, parando los golpes que le dan los independentistas? ¿No están viendo actos ilegales? No, ¿qué va? ¿Actos ilegales? ¿Qué va? Eso no es la palabra. Está viendo un delito monstruoso que se está desarrollando delante de sus ojos. ¿Por qué no lo impide? ¿Por qué no impide la consumación de los efectos del delito? Porque el delito está ya, hace varios años. Porque la sedición no es un delito de resultado. Ya está, la sedición está cometido, consumado, un delito de sedición enorme. Eso no quiere decir que la sedición, el efecto político de la sedición, sea ya efectivo, eso no. Pero desde el punto jurídico ha cumplido todos los ingredientes, todos los requisitos, todos los elementos para ser un delito que ya está consumado como delito. Pues bien, ¿qué hace esa clase política? Nada. ¿Qué hace el gobierno? Nada. ¿Qué hace? ¿Qué espera Rajoy? Que se sucedan los actos ilegales uno detrás de otro para ir mandándoselos al Tribunal Constitucional. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? Menos mal que el primer envío de problemas al Tribunal Constitucional, menos mal que no ha picado. Ha acordado justamente que no puede entrar en el tema, que no puede anular lo que simplemente es la convocatoria a un pleno, que los actos jurídicos se perfeccionan no por su anuncio, no por lo que presuponemos que van a suceder, no porque se convoque el Parlamento y ese Parlamento, una vez convocado y en plena sesión, se disponga a cometer una falta jurídica, que en este caso es un delito. No. Eso, ¿cómo va a ser objeto de un recurso de nulidad? De nulidad que la mesa, porque ha fallado un requisito formal de que no estaba la mesa constituida porque faltaba el portavoz del PP. Bueno, pues que recusan ese requisito dentro de las jurisdicciones internas. Si no lo han recurrido, lo llevan al Supremo. El Supremo dice, pero que si lo que se ha hecho es convocar un pleno, yo no anulo la convocatoria del pleno. Y en cambio creo que ha hecho mal el tribunal y también demuestra de nerviosismo de adelantar, amenazar, aunque no la amenaza no es clara, pero sí adelantado diciendo, yo no tengo por qué resolver ni admitir a trámite ni acordar medida cautelar alguna, porque no resuelvo el tema de la nulidad de la convocatoria, la nulidad de la convocatoria de la mesa para el día 9. Eso no es un acto jurídico que pueda ser impugnado.
Es un acto de trámite que, en efecto, ahora le daré la palabra luego a Daniel para que nos explique qué es eso de un acto de trámite que, sin embargo, no puede ser impugnado ante el Tribunal Constitucional, que se rige por sus procedimientos y reglas especiales de la Constitución y de las leyes orgánicas que desarrollan las competencias de la esfera del Tribunal Constitucional. Bien, entonces, en cambio, digo que se pone nervioso porque ya ha anunciado que él tiene la última palabra en este asunto. Eso, por supuesto, ¿por qué tiene que decirlo? ¿Qué político de Cataluña no sabe que la última palabra de la hipotética declaración que se produzca el día 9 en el Parlamento catalán autonómico, su declaración de independencia y de que se ha acabado el estado de autonomía y que a partir de ahí no habrá más leyes que las que dicten los catalanes y que no obedecerán ni al Tribunal Constitucional ni a la legislación española, sino solo a la que surja del Parlamento catalán? Pues bien, ¿por qué tiene que decir ante esa amenaza de Cataluña, del separatismo? El Tribunal Constitucional no tiene que decir nada. ¿Por qué tiene que decir que la última palabra la tiene él? Ah, ya estás negándote a ti mismo. Si ha hecho muy bien en no admitir el recurso, rechazarlo, no hacer ningún trámite, no cumplir, y sin embargo estás diciendo la última palabra nos corresponde a nosotros. ¿La última palabra de qué? ¿Pero qué sabéis vosotros de lo que va a pasar el día 9? ¿Y si hay una bomba en medio y no hay nada? Ah, ¿la última palabra de la bomba también os corresponde a vosotros? No sabéis lo que va a pasar el día 9 y estáis diciendo que os corresponde a vosotros. Eso es inseguridad, nerviosismo. Bien, esto en cuanto al país y en cuanto al mundo, la noticia es la misma, pero está mejor planteada quizás. El Constitucional rechaza la petición de suspender el Pleno del Parlamento. Eso está correctísimo. Rechaza, nada más, ese es el titular. Rechaza no solo el conocimiento y desarrollo de lo que le han pedido, que es que declare la nulidad del Parlamento que convoca, que con una mesa ilegal, porque le falta un portavoz del PP, convoca para el día 9 un pleno del Parlamento. No solo la rechaza, sino que también rechaza la petición de que suspenda el pleno. Sería el colmo. Eso está muy bien. Ahora bien, le doy paso a Daniel para que comience con el orden que le caracteriza como buen magistrado, que la ley procesal obliga a los jueces y magistrados a tener un orden lógico en la exposición de los hechos, por orden cronológico. Atención, porque lo que no está dentro de un hecho acaecido no es todavía susceptible de ninguna acción jurídica, ni acción jurídica ninguna. No se puede enjuiciar lo que no ha sucedido. Pues bien, le doy paso para que con esa claridad nos exponga cuál es exactamente voy la a visión. tratar de corresponder a tus palabras y voy a tratar de ser claro. No sé, esa presunción tuya de antemano. En primer lugar, yo coincido casi plenamente con Antonio en el planteamiento de la cuestión. ¿Por qué casi? Eso no me da hablar. Bueno, vamos a ver si es total o no. Precisamente. Aquí nos encontramos con un problema, en principio, de naturaleza política. Sí. ¿Cómo se resuelve en un Estado de Derecho los problemas políticos? Aplicando el derecho, aplicando la ley. Entonces, ese nerviosismo, esa inseguridad de la que tú hablas, ¿por qué se produce? Porque si analizamos, y yo voy a hacer una descripción ahora de los recursos que se han planteado ante el Tribunal Constitucional, si utilizamos la Carta Constitucional, la Carta Magna, la norma fundamental, para enjuiciar este problema político que se ha planteado encima de la mesa, no habría ni que ponerse nervioso, no habría ni que hablar de inseguridad. Digo esto y lo considero muy importante porque en un Estado de Derecho, en un Estado serio, los problemas políticos máxime de esta naturaleza, de esta enjundia, se tienen que resolver con seguridad, con rotundidad, con inmediatez. Es decir, hay que ser contundente. No podemos estar ni con nervios ni con divagaciones a la hora de resolver el problema político de Cataluña. Tenemos ley, se contempla precisamente estas circunstancias y lo que hay que hacer es aplicar la ley con rotundidad. Dicho esto, antes de empezar en ese breve análisis que voy a hacer, me gustaría hacer un inciso. Estoy en la casa de un hombre que presume ser riguroso con el lenguaje, riguroso con los conceptos jurídicos, con los conceptos políticos, y ya en algún otro programa hemos hecho referencia a que la televisión, los periodistas, la clase política utiliza persistentemente, sistemáticamente el concepto de ilegalidad
cuando nos encontramos ante el Tribunal Constitucional es porque hay sombras de inconstitucionalidad. Claro. No podemos empezar ya equivocándonos en los conceptos. El presidente del gobierno, nada menos que el presidente del gobierno, habla de la ilegalidad de un proceso, de la legalidad de una consulta. La consulta no es ilegal, es inconstitucional. Claro. Somos rigurosos, empezamos siéndolo. Correcto. Pues hay que exigirle al presidente del gobierno, a la vicepresidenta del gobierno y a la clase periodística que está informando sobre estas cuestiones. Eso es más difícil, pero bueno. Que hablen con rigor. Entonces, hablamos de un proceso inconstitucional, de una ley de consultas inconstitucional, de un decreto de convocatoria inconstitucional, no ilegal, porque el Tribunal Constitucional no tiene atribuciones sobre la legalidad. Perfecto. Bueno, ya era hora de oírlo aquí. Muchas gracias. Yo creo que ya lo hemos dicho en 2 o 3 ocasiones. No, pero no tan claro. Bien, hecho este primer inciso, quiero recordarle a los oyentes que hubo una ley del Parlamento de Cataluña de consultas populares. Esta ley de consultas populares fue declarada inconstitucional ya por el tribunal. Lo digo porque voy a argumentar de que ya existen armas, ya existen argumentos, precedentes claros y rotundos. A esta ley de consultas siguió un decreto del presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el que también fue declarado expresamente inconstitucional por parte del tribunal. Correcto. Y hay una tercera actuación muy clara, que son aquellas actuaciones que la Generalitat como institución desarrolló la jornada del 9 de noviembre de 2014, sí. Hay también una sentencia del Tribunal Constitucional que tendrá más o menos valor, que lo enjuiciaremos, donde dice que los sucesos, aunque ya han pasado, son realmente inconstitucionales. Es decir, que ya tenemos 3 precedentes muy serios. Aparte de eso, hay una resolución, la resolución 5/10 de 23 de enero del 2013, donde el Parlamento de Cataluña hizo una declaración, es una proposición, no de ley, que se titula Declaración de Soberanía y del Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña. Es una edición previa anterior a la que estamos... ¿Qué fecha es? De 23 de enero de 2013. Lo que ocurre es que la sentencia es 42/2014 de 25 de marzo de 2014. El 14. Sí. Entonces, es muy importante este precedente, porque en este precedente la declaración primera, que es declarada radicalmente inconstitucional, habla de soberanía. El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano. ¿Quién dice eso? La declaración que fue declarada inconstitucional. A ver, repite. Cataluña, ¿no? El Parlamento de Cataluña eso, en el 2013 dice, venga. El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano. Falso y mentira. Bueno, sí, pero... No, que es que yo lo digo por el lector, no por ti. El tribunal lo declara expresamente inconstitucional. El que no oye sepa ya que eso es mentira. Y también... que sea un error. También de los 9 puntos que consta esa declaración, el resto, sobre todo en particular el segundo, el tercero, el séptimo y el noveno, declara también inconstitucional aquella expresión que hace referencia al derecho a decidir. Claro. Es decir, el pueblo de Cataluña, como tal sujeto, no tiene derecho a decidir. Lo acabas de decir tú en tu intervención previa, cuando has hecho el análisis del general, general, me parece que es general. Bien, dicho todo esto, partiendo de la base de que nuestro Tribunal Constitucional ya se ha ido pronunciando en cascada, en cadena, declarando inconstitucional todos los planteamientos. Sí, que hay una doctrina. Hay una doctrina seria. Me gustaría decir que este nerviosismo al que ha hecho referencia Antonio, que sí que existe, que es una realidad, pues no debe ser utilizado o no debemos caer en esa especie de trampa o intención, porque las cosas tienen su proceso. Efectivamente su tiempo. Efectivamente lleva razón Antonio cuando dice que no puede un tribunal, en este caso el constitucional, entrar a valorar, a enjuiciar unos hechos que todavía no han acaecido. Eso no significa que cuando el tribunal tenga que intervenir, aplique su doctrina, que ya la conocemos. Y eso era la parte última en la que yo quería incidir. En esta última sentencia porque se llama doctrina y no jurisprudencia. Eso sí que Daniel lo conoce como yo. Las resoluciones, que a veces se llaman mal llamadas sentencias,
del Tribunal Constitucional constituyen doctrina. En cambio, la repetición o la constante uniformidad de las sentencias en determinados asuntos del Tribunal Supremo constituye jurisprudencia, no doctrina. Bien, pues yo quería terminar un poco este planteamiento que estoy desarrollando precisamente con la doctrina del propio Tribunal Constitucional elaborada con ocasión de aquel precedente de declaración del derecho a decidir. Y dice el Tribunal: el reconocimiento del pueblo de Cataluña de la cualidad de soberano no contemplada en nuestra Constitución para las nacionalidades y regiones que integran el Estado resulta incompatible con el artículo 2 de la Constitución. Más adelante dice que la unidad, se refiere a la unidad del Estado y al artículo 2 de la Constitución, se traduce en una organización, el Estado, para todo el territorio nacional. Es decir, hay un claro reconocimiento de un único Estado. Y termino la cita. La atribución de la soberanía nacional al pueblo español en virtud del artículo 1.2 de la Constitución y la unidad de la nación española como fundamento de la Constitución en virtud del artículo 2 se contempla junto al reconocimiento y garantía del derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones. A partir de aquí el tribunal, que ya digo es muy rotundo, muy contundente, como se debe ser en esta clase de cuestiones, le deja una especie de advertencia diciéndole al Parlamento de Cataluña que el Parlamento puede plantear proposiciones de ley en las Cortes Generales y el Parlamento de Cataluña puede plantear con la Constitución en la mano una reforma de la Constitución en Madrid. En el Parlamento de Madrid. Pero ojo, aquí está la madre del cordero. Está diciendo el Tribunal Constitucional, si ustedes quieren, vayan a una reforma de la Constitución. Claro. Y nos encontramos hoy que el presidente del gobierno, que era el último que faltaba en esta convocatoria, se va a sumar a PSOE y Ciudadanos en una próxima reforma de la Constitución. Con lo cual, se está cerrando el ciclo. Toda la clase política española lo que ahora está planteando es la salida del problema político, no con el Estado de Derecho, no con las leyes que tenemos ahora, sino creando una nueva ley. Sino creando una nueva ley. Entonces, yo quiero advertir aquí del peligro que hay, porque si al final, por presiones o por ignorancia, se va a una reforma de la Constitución, no creo que sea el momento más adecuado cuando hay una convulsión política con Cataluña, y esa tendencia a reformar la Constitución puede degenerar en lo que la izquierda ignorante está planteando, que es el Estado federal. Te interrumpo Sí. para aclarar que Rajoy hasta ahora solamente ha admitido la posibilidad de reformar la Constitución, que por primera vez lo manifiesta en su vida política ya larga. Y lo hace hablando de derogar la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que tiene previsto el mecanismo para que la autonomía de Navarra pueda fusionarse con la autonomía del País Vasco. Cualquier cosa. Tiene la palabra, Daniel. Bueno, simplemente terminar. Como ha estado de magistrado en Vitoria, Sí. pues por eso te digo que he limitado a ver el País Vasco y Navarra, el problema que implica, pues con todos los fueros y con las financiaciones privilegiadas que hay para el País Vasco, pues ya podéis imaginar la convulsión que esto va a suponer para todas las demás autonomías. Sí, yo quería terminar con una cita que hace esta sentencia a la que me he referido en varias ocasiones, y dice el Tribunal Constitucional: nuestra Constitución hace residir la soberanía nacional en el pueblo español, de manera que aquella, se refiere a la Constitución, no es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superior a ella. Fíjate qué pronunciamiento más tremendo. Está diciendo que la Constitución no obedece a un criterio federal. La Claro, Constitución actual no obedece a un criterio federal. Pero ¿cómo obedecer un criterio federal si España no está constituida por un pacto entre las regiones o federaciones? Es exactamente No lo que está existe. diciendo. Es exactamente lo que está diciendo. No es el resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella. Ahora bien, si vamos a la reforma de la Constitución, si se hace en clave federal, lo que se está abriendo es la puerta precisamente a que se pueda entender la Constitución como un pacto entre territorios, que es precisamente de lo que huye el modelo actual.
Y para terminar me ha pedido Antonio que hiciera referencia al artículo que aparece en el diario El Mundo de Antonio García Trevijano Que Garnica. no soy yo. José Antonio, porque tú eres Antonio, Eso, no José. Y además se llama Foss y yo no me llamo Foss. Bien, vamos a ver. Yo conozco la obra de el jurista, conocía primero el tratado de su padre, que estudié, y, si no me equivoco, él es letrado del Consejo Sí, de del Estado. Consejo de Estado, sí. Se trata de un hombre que sabe bastante de derecho administrativo y además dice aquí que ha escrito sobre los actos De trámite. No he leído el artículo con profundidad, pero creo que el autor está dentro de eso que hemos dicho, que hay un sector de la ciudadanía importante que está nervioso. Este autor lo que Está nervioso en sentido contrario. Dice- Es la única voz que critica al Tribunal Constitucional por no haber admitido y tomado sus medidas cautelares el recurso de anticonstitucionalidad presentado por los partidos los tres partidos españolistas. que ahora llaman constitucionalistas. No, constitucionalistas no lo son, porque la prueba es que no conocen la Constitución. Están pidiendo que el Constitucional se pronuncie sobre un hecho que no ha tenido lugar todavía y que además suspenda el Pleno, que evite que se reúna el Pleno. Ya puse yo en ridículo, con imágenes mucho más gráficas, para que lo entiendan los que no son juristas. Le puse el ejemplo del chiste de Otto y Fritz y lo vuelvo a decir. El Tribunal Constitucional no ha picado en la provocación que le hacen todos los partidos para que declarara nulo la reunión del Parlamento que había sido convocado por una mesa que no estaba legalmente bien constituida. Bien, el chiste de Otto lo sabéis. Su mujer lo engaña en el sofá de su casa. Le pide consejo al amigo Fritz y el amigo Fritz le dice: vende el sofá. Pues bien, eso exactamente es lo que este artículo de esa persona que lleva mi apellido, con el que no tengo trato ninguno, porque su padre, sí, fue amigo mío, pero dejé de serlo cuando aceptó ser director general de trabajo de inmigración con Franco. Desde entonces, bueno, pues no tengo relación ninguna. El título del artículo es La obligación de impedir el debate. Y yo digo que Y él está en contra, diciendo que el Tribunal Constitucional ha tenido debería haber admitido eso. Sin embargo, el argumento fundamental que utiliza el artículo es que es la convocatoria para el día 9 de un pleno para deliberar sobre la declaración de independencia, pues es un acto de trámite cualificado. ¿Qué es esto de un acto de trámite cualificado? Si nos vamos a la Ley de Procedimiento Administrativo, claro, el artículo 107 dice que solo son recurribles los actos definitivos, pero también son recurribles excepcionalmente los actos de trámite que la doctrina llama cualificados y que son los que producen indefensión o impiden al procedimiento alcanzar su finalidad última. Considero que a lo mejor, ¿cómo se llama? Abogado y jurista no está en una línea del todo correcta porque está aplicando para el procedimiento parlamentario el procedimiento administrativo. Exacto. Yo conozco y admiro muchísimo la ley de procedimiento administrativo, pero creo que utilizarla para impugnar un acto de naturaleza reglamentaria legislativa es inapropiado. En primer lugar, porque el reglamento de las Cortes, aunque se llama reglamento de la Asamblea, tiene naturaleza jurídica de ley, y tan ley es el reglamento como la ley de procedimiento administrativo. Entonces, utilizar aquí el procedimiento administrativo me parece improcedente. No, porque el procedimiento constitucional está regulado en otras leyes. Efectivamente.